Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra, quienes derrotaron los hijos de Israel y cuyas tierras poseyeron al lado oriental del Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá oriental. Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Este reinaba desde Aroer, que está en la ribera del río Arnón, y desde el centro del valle hasta el río Jaboc, que sirve de frontera con los hijos de Amón. Esta región incluía la mitad de Galaad y el Arabá, desde el mar Kineret al oriente hasta el mar del Arabá, o mar Salado, al oriente en dirección a Bet-Jesimot y por el sur hasta más abajo de las faldas del Pisga. Og, rey de Basán, sobreviviente de los Refaitas, quien residía en Astarot y en Edrei. Este reinaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta la frontera de Jesur y de Maaca, y en la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sejón, rey de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio la tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de la tierra a quienes derrotaron Josué y los hijos de Israel en el lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano, hasta el monte Alac que sube a Seir, cuya tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En la región montañosa, en la Céfela, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, donde habitan los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Heder, 1. El rey de Orma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maqueda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Efer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Azor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Taanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Kedes, 1. El rey de Jocneam del Carmelo, 1. El rey de Dor en Nafot Dor, 1. El rey de Goim en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. 31 reyes en total. Capítulo 13. Siendo Josué ya viejo y de edad avanzada, le dijo el Señor: Tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los filisteos y todo el de Jesur, desde Sihor al oriente de Egipto hasta el territorio de Ecrón, al norte que se considera de los cananeos, los 5 distritos de los filisteos, Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón, y la tierra de los losaveos, al sur, toda la tierra de los cananeos, y desde Ara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, la tierra de los biblos, todo el Líbano al oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta Lebo Amat. Todos los que habitan en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, y todos los habitantes de Sidón, a todos estos yo los arrojaré de delante de los hijos de Israel. Tú, pues, solo da la tierra por sorteo a Israel como heredad, como te he mandado. Reparte esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque la otra mitad de esta tribu, los rubenitas y los gaditas, ya recibieron su heredad, la cual les dio Moisés en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se la dio desde Aroer, que está en la ribera del río Arnón, y la ciudad que está en el centro del valle, toda la meseta de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón hasta la frontera de los hijos de Amón. Galaad y los territorios de Jesur y de Maaca, todo el monte Hermón, toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og, el cual era sobreviviente de los Refaitas, que reinó en Astarot y Edrei en Basán, y a quienes Moisés derrotó y echó. Sin embargo, los hijos de Israel no echaron a los de Jesur y de Maaca, antes bien, Jesur y Maaca han habitado en medio de Israel hasta el día de hoy. Solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas quemadas del Señor Dios de Israel son su heredad, como Él le había prometido. Moisés había dado heredad a la tribu de los hijos de Rubén según sus clanes, y el territorio de ellos abarcaba desde Aroer, que está en la ribera del río Arnón, la ciudad que está en el centro del valle y toda la meseta hasta Medeba.
Esbón con todas sus aldeas que están en la meseta, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Maón, Haas, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Seret Asahar en la colina del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la meseta, todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón. Moisés había derrotado a este y a los jefes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sejón que habitaban aquella tierra. Los hijos de Israel también mataron a espada, entre otros, al adivino Balaam, hijo de Beor. Y el Jordán era el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta era la heredad de los hijos de Rubén, según sus clanes, con sus ciudades y sus aldeas. También Moisés había dado heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, según sus clanes. El territorio de ellos abarcaba Jazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim, desde Mahanaim hasta el territorio de Lodebar, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sejón, rey de Esbón, es decir, la ribera oriental del Jordán hasta el extremo sur del mar Kineret. Esta es la heredad de los hijos de Gad, según sus clanes, con sus ciudades y sus aldeas. También Moisés había dado heredad a la media tribu de Manasés, esto es, a la media tribu de los hijos de Manasés, según sus clanes. El territorio de ellos abarcaba desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 ciudades. Se dio además la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, es decir, a la mitad de los hijos de Maquir, según sus clanes. Esto es lo que Moisés había dado como heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. El Señor Dios de Israel es su heredad, como él les había dicho. Capítulo 24. Esto es lo que los hijos de Israel tomaron como heredad en la tierra de Canaán, lo que los repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Su heredad les fue dada por sorteo a las 9 tribus y a la media tribu, como el Señor había mandado por medio de Moisés. Porque a las 2 tribus y a la media tribu Moisés les había dado heredad al otro lado del Jordán, pero a los levitas no les había dado heredad entre ellos. Pues los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. A los levitas no se les dio ninguna porción en la tierra, sino solamente ciudades en que habitaran, con sus campos de alrededor para sus ganados y sus rebaños. Conforme el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel en el reparto de la tierra. Los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone el Keneseo, le dijo: «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea para espiar la tierra. Yo le traje el informe como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Aquel día Moisés juró diciendo: La tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua, porque seguiste al Señor mi Dios con integridad. Ahora bien, he aquí que el Señor me ha conservado la vida, como él dijo, estos 45 años desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto. Ahora, he aquí que tengo 85 años. Pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho». Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como heredad. Por eso Hebrón ha sido heredad de Caleb, hijo de Jefone el Keneseo, hasta el día de hoy, porque siguió con integridad al Señor Dios de Israel. Antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba había sido el hombre más grande entre los anaquitas.
y la tierra reposó de la guerra. Capítulo 15. La parte que tocó en el sorteo a la tribu de los hijos de Judá, según sus clanes, se extendía hasta el territorio de Edom y hasta el desierto de Sin en el Negev, su extremo sur. Su frontera sur era desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Seguía en dirección sur hasta la cuesta de Acrabim y pasaba hasta Sin. Subía por el sur hasta Cades Barnea y pasaba por Esrón. Luego subía hacia Adar hasta rodear Carca. De allí la frontera pasaba a Asmón y continuaba por el arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta era su frontera del sur. La frontera oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Por el lado norte la frontera era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Luego la frontera subía por Bet-Hogla y pasaba por el norte de Bet-Arabá. Luego la frontera subía hacia la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego la frontera subía desde el valle de Acor hasta Debir y se dirigía al norte, hacia Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumim, al lado sur del valle. La frontera pasaba hasta las aguas de En-Semes y llegaba hasta En-Rogel. Luego la frontera subía por el valle de Ben-Hinnom a la ladera sur de Jebús, que es Jerusalén. Luego la frontera subía hacia la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom, al occidente, en el extremo norte del valle de Refaim. Después doblaba desde la cumbre del monte hacia el manantial aguas de Neftoach y llegaba a las ciudades del monte Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. La frontera torcía después desde Baala hacia el occidente hasta el monte Seir y pasaba al norte de Jearim, que es Quesalón. Descendía a Bet-Semes y seguía hacia Timna. Luego la frontera salía hacia el lado norte de Ecrón. La frontera rodeaba a Sicrón, pasaba por el monte Baala, llegaba a Jabneel y el terminal de la frontera daba en el mar. La frontera occidental era la costa del mar Grande. Estas son las fronteras del territorio de los hijos de Judá según sus clanes. De acuerdo con el mandato del Señor a Josué, este dio a Caleb, hijo de Jefone, una parte entre los hijos de Judá. Le dio Kiriat Arba, que es Hebrón. Arba fue el padre de Anac. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y a Talmai, descendientes de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir. Hasta el nombre de Debir era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque y tome Kiriat Sefer, yo le daré por mujer a mi hija Aksa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, fue quien la tomó, y Caleb le dio por mujer a su hija Aksa. Y aconteció que cuando ella llegó lo persuadió a que pidiera a su padre un campo. Entonces ella hizo señas desde encima del asno, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá, según sus clanes. Las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, fueron Capseel, Eder, Hagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Asor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Asor Adata, Keriot, Esrón, que es Asor, Amam, Sema, Molada, Asar Gada, Esmón, Bet Pelet, Asar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Ijim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklac, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ajin y Rimón. En total eran 29 ciudades con sus aldeas. En la región de la Céfela, Estaol, Sora, Asena, Sanoach, En-Ganim, Tapuach, Enam, Harmum, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. También Senán, Adasa, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades con sus aldeas. También Libna, Eter, Asán, Jefté, Asena, Nesip, Keila, Axib, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están junto a Asdod con sus aldeas.
También Asdod con sus villas y aldeas, y Gaza con sus villas y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y las costas del mar grande. En la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Ani, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. También Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet Tapuach, Afeca, Umta, Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. También Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jodeam, Sanoach, Caín, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. También Halhul, Betzur, Gedor, Maarat, Bet Anón y el Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. También Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Sejaja, Nipsán, la ciudad de la sal, y En Gedi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, así que los jebuseos han habitado con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Capítulo 16. La parte que tocó en el sorteo a los hijos de José partía del Jordán de Jericó, pasaba por las aguas de Jericó al este y subía del desierto de Jericó por la región montañosa hasta Betel. De Betel salía a Luz y cruzaba el territorio de los arquitas en Atarot. De allí descendía en dirección oeste hacia el territorio de los jafletitas, hasta la región de Bet-Jorón baja y hasta Geser, y terminaba en el mar. Así recibieron su heredad los hijos de José, Efraín y Manasés. Esta era la frontera de los hijos de Efraín según sus clanes. La frontera de su heredad partía de Atarot Adar en el este y seguía hasta Bet-Jorón Alta. De allí la frontera continuaba hacia el oeste, pasando por el lado norte de Micmetat. Torcía por el este de Taanatzilo y continuaba hasta el este de Janoach. De Janoach descendía a Atarot y a Naará, tocaba Jericó y salía al Jordán. De Tapuach la frontera seguía al oeste por el arroyo de Caná y terminaba en el mar. Esta era la heredad de los hijos de Efraín según sus clanes. Además, había ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas esas ciudades con sus aldeas. Sin embargo, ellos no echaron a los cananeos que habitaban en Geser, así que los cananeos han habitado en medio de los de Efraín hasta el día de hoy, pero han sido sometidos a tributo laboral. Capítulo 17. La parte que tocó en el sorteo a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José, fue esta: Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, que era un hombre de guerra, había recibido Galaad y Basán. Asimismo, a los otros hijos de Manasés les tocó, según sus clanes, a los hijos de Abieser, a los hijos de Elec, a los hijos de Esriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Efer, a los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, según sus clanes. Ahora bien, Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de estas fueron Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, de Josué hijo de Nun y de los dirigentes, y dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos fuera dada heredad entre nuestros hermanos. Así fue como él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al mandato del Señor. Aparte de la tierra de Galaad y de Basán, al otro lado del Jordán, a Manasés le tocaron 10 partes en el sorteo, porque las hijas de Manasés debían recibir heredad entre los hijos de Manasés, y la tierra de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. La frontera de Manasés partía de Aser y se extendía hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem. La frontera seguía hacia el sur hasta los habitantes de En Tapuach. La tierra de Tapuach era de Manasés, pero Tapuach misma, que está en la frontera de Manasés, era de los hijos de Efraín. Luego la frontera descendía hasta el arroyo de Caná. Al sur del arroyo había ciudades de Efraín entre las ciudades de Manasés. El resto de la frontera de Manasés coincidía con la ribera norte del arroyo y terminaba en el mar. Efraín estaba al sur y Manasés al norte. El territorio de Manasés alcanzaba hasta el mar y limitaba al norte con Aser y al este con Issacar.
Manasés también poseía en el territorio de Isaacar y de Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los habitantes de Dor y sus aldeas, a los habitantes de Endor y sus aldeas, a los habitantes de Taanac y sus aldeas, a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. La tercera era Nafot. Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron echar a los habitantes de aquellas ciudades, y los cananeos persistieron en habitar estas tierras. Y sucedió que después, cuando los hijos de Israel llegaron a ser más fuertes, sometieron a tributo laboral a los cananeos, pero no los echaron completamente. Después los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado en posesión una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo numeroso al que el Señor ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió: Si son un pueblo numeroso, vayan al bosque y deforesten para ustedes la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros esa región montañosa. Además, todos los cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Ustedes son un pueblo numeroso y tienen mucha fuerza. No tendrán solo una parte, sino que la región montañosa será suya. Puesto que es bosque, ustedes lo deforestarán, y sus límites más lejanos serán suyos, porque echarán a los cananeos aunque ellos tengan carros de hierro y sean fuertes. Capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e instalaron allí el tabernáculo de reunión. La tierra les estaba sometida, pero habían quedado 7 tribus de los hijos de Israel, a las cuales todavía no se les había repartido heredad. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, Dios de sus padres? Elijan a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe, y ellos vayan, recorran la tierra, hagan una descripción de ella con miras a sus heredades, y después vuelvan a mí. Ellos la dividirán en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio en el sur, y los de la casa de José en su territorio en el norte. Ustedes pues me harán la descripción de la tierra, dividiéndola en 7 partes, y me la traerán aquí, y les haré el sorteo aquí, delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas no tendrán ninguna parte entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad en el lado oriental del Jordán, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Los hombres se levantaron y fueron. Josué mandó a los que iban para hacer la descripción de la tierra, diciéndoles: Vayan, recorran la tierra y hagan una descripción de ella. Luego vuelvan a mí para que yo les haga el sorteo delante del Señor aquí en Silo. Entonces los hombres fueron y recorrieron la tierra, e hicieron en un pergamino una descripción de ella dividida en 7 partes, según sus ciudades. Después volvieron a Josué al campamento en Silo. Entonces Josué hizo el sorteo delante del Señor en Silo. Allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel según sus particiones. La parte que tocó en el sorteo a la tribu de los hijos de Benjamín según sus clanes. El territorio que les tocó en el sorteo estaba entre el de los hijos de Judá y el de los hijos de José. Por el lado norte su frontera partía del Jordán. Luego la frontera subía por el lado norte de Jericó. Entonces subía por la región montañosa hacia el oeste y llegaba al desierto de Bet-Aven. De allí la frontera pasaba hacia Luz, al lado sur de Luz, que es Betel. Luego la frontera descendía a Atarot Adar, sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón Baja. Luego la frontera doblaba hacia el oeste por el lado sur del monte que está enfrente de Bet-Jorón y terminaba en Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado occidental. Por el lado sur, la frontera partía desde el extremo de Kiriat Jearim, seguía hacia el oeste y continuaba hacia el manantial Aguas de Neftoah. Luego la frontera descendía hasta el extremo del monte que está frente al valle de Ben Hinnom, que está al norte del valle de Refaim. Luego descendía al valle de Hinnom hasta la ladera sur de los Jebuseos y seguía descendiendo hasta En Rogel. Luego doblaba al norte, seguía hasta En Semes, continuaba hasta Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumim, y descendía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego la frontera pasaba por el declive norte de Bet a Arabá y descendía hacia el Arabá.
La frontera pasaba por el lado norte de Bet Hogla para terminar en la bahía norte del Mar Salado, en la desembocadura del Jordán en el sur. Esta era la frontera sur. El Jordán era la frontera por el lado oriental. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín según sus clanes con las fronteras que la rodeaban. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín según sus clanes fueron Jericó, Bet Hogla, Emek Casis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas. También Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosa, Rekem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaa y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín según sus clanes. Capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón según sus clanes, y su heredad estaba dentro del territorio de los hijos de Judá, y les tocó como heredad Beerseba, Seba, Molada, Azar Sual, Bala, Esem, El Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet Amar Cabot, Azar Susa, Bet Lebaot y Sarugen, 13 ciudades con sus aldeas. También Ajin, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. También todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat Negev. Esta era la heredad de la tribu de los hijos de Simeón según sus clanes. La heredad de los hijos de Simeón fue tomada de la parte de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así los hijos de Simeón tuvieron su heredad dentro del territorio de aquellos. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón según sus clanes. La frontera de su heredad llegaba hasta Sarid, y por el oeste su frontera subía hacia Marala, y limitaba con Dabeset y con el río que está frente a Jocneam. De Sarid doblaba hacia el este donde nace el sol, hasta el territorio de Kislot Tabor. Luego seguía hacia Daberat y subía hacia Jafía. De allí seguía hacia el este a Gat Hefer e Itá Casin, continuaba hacia Rimón y rodeaba Nea. Después la frontera torcía por el norte hacia Anatón y terminaba en el valle de Jefteel. Y también Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de los hijos de Zabulón según sus clanes. La cuarta suerte tocó a Issacar, a los hijos de Issacar según sus clanes. Su territorio abarcaba Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enjada y Bet-Pases. La frontera llegaba hasta Tabor, Sahasaim y Bet-Semes y terminaba la frontera en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Issacar según sus clanes. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser según sus clanes. Su territorio abarcaba Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y por el lado occidental llegaba hasta el Carmelo y Sihor Libnat. Volvía después hacia donde nace el sol, a Bet Dagón, y limitaba con Zabulón y con el valle de Jefteel al norte. Seguía a Bet Aemek y a Neiel, luego continuaba al norte hasta Kabul, Abdón, Rehob, Amón, Caná, hasta la gran Sidón. De allí la frontera volvía hacia Ramá y seguía hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después torcía hacia Osa y terminaba en el mar. También Mahaleb, Aksib, Acó, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Aser según sus clanes. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí según sus clanes. Su frontera partía desde Elef y desde la encina de Saananim, y desde Adam y Nekeb y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Luego la frontera volvía al oeste hasta Asnot Tabor. De allí pasaba a Ukok y limitaba con Zabulón por el sur, con Aser por el oeste y con el Jordán por donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amat, Rakat, Kineret, Adama, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, en Azor, Irón, Migdalel, Orem, Bet Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí según sus clanes. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan según sus clanes. El territorio de su heredad abarcaba Sora, Estaol, Ir-Semes, Saalbín,
Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Benei Berak, Gat Rimón, Mei Ayarcón y Racón, con la región que está enfrente de Jope. Pero faltó territorio a los hijos de Dan, por eso los hijos de Dan subieron y combatieron contra Lesem. Ellos la ocuparon e hirieron a filo de espada, tomaron posesión de ella y habitaron allí. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de su padre Dan. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Dan según sus clanes. Después que acabaron de distribuir los territorios de la tierra como heredad, los hijos de Israel dieron una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Según el mandato del Señor le dieron la ciudad que pidió, Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel distribuyeron por sorteo en Silo, delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, y así acabaron de distribuir la tierra. Capítulo 20. El Señor habló a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: designen las ciudades de refugio de las que yo les hablé por medio de Moisés, para que pueda huir allí el homicida que mate a una persona accidentalmente sin premeditación, a fin de que sirvan de refugio ante el vengador de la sangre. El que se refugie en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque mató a su prójimo sin premeditación, sin haberle tenido odio previamente. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote que haya en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver y venir a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces designaron a Quedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, designaron a Beser en el desierto, en la meseta, de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitara entre ellos, para que pudiera huir a ellas cualquiera que matara a una persona accidentalmente, y no muriera por mano del vengador de la sangre antes de comparecer delante de la asamblea. Capítulo 21. Los jefes de las casas paternas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor mandó por medio de Moisés que nos dieran ciudades en que habitáramos, con sus campos de alrededor para nuestros ganados. Entonces, conforme a la palabra del Señor, los hijos de Israel dieron a los levitas de sus propias heredades estas ciudades con sus campos de alrededor. La suerte tocó a las familias de los coatitas, a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les dieron por sorteo 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. A los hijos de Coat que quedaban les dieron por sorteo 10 ciudades de los hijos de los clanes de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les dieron por sorteo 13 ciudades de los clanes de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari, según sus clanes, les dieron 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los hijos de Israel dieron por sorteo a los levitas estas ciudades con sus campos de alrededor, como el Señor había mandado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, a las cuales llamaron por nombre. A los hijos de Aarón, de los clanes de Coat, de los hijos de Leví, porque les tocó la primera suerte. Les dieron en la región montañosa de Judá Kiriat Arba, que es Hebrón, con sus campos de alrededor. Arba fue el padre de Anac. Pero dieron la campiña de la ciudad con sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone, como su posesión. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas. También Libna con sus campos de alrededor, Hatir con sus campos de alrededor, Estemoa con sus campos de alrededor, Olón con sus campos de alrededor, Debir con sus campos de alrededor, Ajin con sus campos de alrededor, Juta con sus campos de alrededor y Bet-Semes con sus campos de alrededor, 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín les dieron Gabaón con sus campos de alrededor,
Geba con sus campos de alrededor, Anatot con sus campos de alrededor y Almón con sus campos de alrededor, 4 ciudades. El total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón fue de 13 con sus campos de alrededor. A los clanes de los hijos de Coat, a los levitas que quedaban de los hijos de Coat, les tocaron estas ciudades en el sorteo. De la tribu de Efraín les dieron Siquem con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas en la región montañosa de Efraín, Geser con sus campos de alrededor, Kibsaim con sus campos de alrededor y Bet-Jorón con sus campos de alrededor, 4 ciudades. De la tribu de Dan, El Teque con sus campos de alrededor, Gibetón con sus campos de alrededor, Ajalón con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con sus campos de alrededor, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés les dieron Taanac con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con sus campos de alrededor, 2 ciudades. El total de las ciudades para los clanes de los hijos de Coat que habían quedado fue de 10, con sus campos de alrededor. A los hijos de Gersón, uno de los clanes de los levitas, les dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, y Beestera con sus campos de alrededor, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus campos de alrededor, Daberat con sus campos de alrededor, Harmut con sus campos de alrededor y Enganim con sus campos de alrededor, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus campos de alrededor, Abdón con sus campos de alrededor, Elcat con sus campos de alrededor y Rehob con sus campos de alrededor, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas. Amot Dor con sus campos de alrededor y Cartán con sus campos de alrededor, 3 ciudades. El total de las ciudades de los gersonitas según sus clanes fue de 13 con sus campos de alrededor. A las familias de los hijos de Merari, los levitas que habían quedado, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus campos de alrededor, Carta con sus campos de alrededor, Dimna con sus campos de alrededor y Naalal con sus campos de alrededor, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser con sus campos de alrededor, Hadas con sus campos de alrededor, Kedemot con sus campos de alrededor y Mefaat con sus campos de alrededor, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, Mahanaim con sus campos de alrededor, Esbón con sus campos de alrededor y Jazer con sus campos de alrededor, 4 ciudades. El total de las ciudades repartidas por sorteo a los hijos de Merari según sus clanes, es decir, a los clanes de los levitas que habían quedado, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fue de 48 con sus campos alrededor. Estas ciudades tenían cada una sus campos de alrededor, así era con todas estas ciudades. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Capítulo 22. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido mi voz en todo lo que yo les he mandado. No han abandonado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que han guardado los mandamientos que el Señor su Dios les ha encomendado. Ahora que el Señor su Dios ha dado reposo a sus hermanos como les había prometido, vuelvan y regresen a sus moradas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les ha dado al otro lado del Jordán. Solamente tengan mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, que amen al Señor su Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos, que les sean fieles y que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego Josué los bendijo y los despidió, y ellos se volvieron a sus moradas. Moisés había dado heredad en Basán a la media tribu de Manasés, y a la otra media tribu Josué le dio heredad entre sus hermanos en el lado occidental del Jordán. Cuando Josué los envió a sus moradas, los bendijo, y les habló diciendo: Vuelvan a sus moradas con grandes posesiones, mucho ganado, plata, oro, bronce y muchos vestidos. Compartan con sus hermanos el botín de sus enemigos.
Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron y se apartaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus heredades, donde se habían establecido según el mandato del Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto imponente. Entonces los hijos de Israel oyeron decir: He aquí que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a combatir contra ellos. Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, fue enviado por los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. También fueron con él 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada una de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna entre los millares de Israel. Estos fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación del Señor dice así: ¿Qué infidelidad es esta que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor al edificarse un altar y rebelarse hoy contra el Señor? ¿Nos ha sido poca la maldad de Peor, de la cual aún no estamos purificados hasta el día de hoy, y por la cual vino una plaga a la congregación del Señor? Ustedes apartan hoy de seguir al Señor, y sucederá que hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y mañana Él se airará contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra que poseen es inmunda, pásense a la tierra de posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Serach, cometió transgresión con respecto al anatema, ¿no cayó la ira sobre toda la congregación de Israel? Aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los jefes de los millares de Israel: El Dios de dioses, el Señor, el Dios de dioses, el Señor, Él lo sabe, y que lo sepa Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad contra el Señor, que no nos libren este día. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de en pos del Señor, o para ofrecer sobre él holocausto u ofrenda vegetal, o para ofrecer sobre él sacrificios de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Pero en realidad lo hicimos así por temor de que en el futuro sus hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ya que entre nosotros y ustedes el Señor ha puesto por límite el Jordán, ustedes no tienen parte con el Señor. Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por eso dijimos: preparémonos y edifiquémonos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y ustedes, y entre las generaciones que nos sucederán, de que nosotros servimos al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestras ofrendas y con nuestros sacrificios de paz. Entonces sus hijos no podrán decir a nuestros hijos en el futuro: ustedes no tienen parte con el Señor. Nosotros pues dijimos: si sucede que en el futuro ellos nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes, les responderemos: miren la réplica del altar del Señor, la cual edificaron nuestros padres, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros el rebelarnos contra el Señor, o el apartarnos hoy de seguir al Señor, edificando un altar para holocaustos, para ofrendas vegetales o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fineas, los jefes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. Entonces Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes se apartaron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad. Se volvieron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel y les informaron. El informe agradó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel bendijeron a Dios. No hablaron más de ir contra ellos en plan de guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad.
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar Et, diciendo: porque es un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Capítulo 23. Mucho tiempo después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y de edad avanzada. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es el que ha combatido por ustedes. Miren, les he repartido por sorteo, como heredad para sus tribus, estas naciones que quedan, así como las que yo he exterminado, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. El Señor su Dios las arrojará de delante de ustedes y las echará de su presencia, y ustedes tomarán posesión de sus tierras, como el Señor su Dios les ha prometido. Por tanto, esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses ni juren por ellos. No les rindan culto ni se postren ante ellos. Solo al Señor su Dios serán fieles como han sido hasta el día de hoy. Porque el Señor ha echado de delante de ustedes a naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido resistir delante de ustedes hasta el día de hoy. Uno de ustedes persigue a 1000, porque el Señor su Dios combate por ustedes como Él les ha prometido. Por eso, tengan mucho cuidado por sus propias vidas de amar al Señor su Dios. Pero si se vuelven atrás y se adhieren a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre ustedes, y se unen con ellas en matrimonio, y se mezclan con ellas y ellas con ustedes, estén seguros de que el Señor su Dios no continuará echando a estas naciones de delante de ustedes. Antes bien, ellas serán para ustedes una trampa y un lazo, azotes en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. He aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les había hecho. Todas se han cumplido para ustedes, no ha fallado de ellas ni una sola palabra. Pero sucederá que así como se ha cumplido para ustedes toda palabra buena que el Señor su Dios les ha dicho, así también traerá el Señor sobre ustedes toda palabra mala, hasta eliminarlos de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si violan el pacto que el Señor su Dios les ha mandado, y se van y sirven a otros dioses postrándose ante ellos, la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y rápidamente perecerán en esta buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, sus padres, Taré, padres de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, para que la poseyera, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto de la manera como lo hice allí, y después los saqué. Saqué de Egipto a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres hasta el mar Rojo, con carros y jinetes. Entonces ellos clamaron al Señor, y Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos años en el desierto, y los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra ustedes, pero yo los entregué en su mano y poseyeron su tierra, porque yo los destruí delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y combatió contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, él los bendijo repetidamente y yo los libré de su mano. Después cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra ustedes, así como también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en las manos de ustedes.
envié delante de ustedes la avispa, y ella echó de delante de ustedes a los 2 reyes de los amorreos. Esto no fue con su espada ni con su arco. Yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y en las cuales habitan, y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió diciendo: lejos esté de nosotros el abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. El Señor ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará, y los exterminará después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle. Ellos respondieron: sí, somos testigos. Josué dijo: quiten pues ahora los dioses extraños que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Aquel mismo día Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Luego Josué dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será un testigo contra nosotros. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, no sea que nieguen a su Dios. Después Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Sucedió que después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor, cuando tenía 110 años. Y lo sepultaron en los terrenos de su heredad, en Timnat Serach, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y sepultaron en Siquem los restos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y vino a ser heredad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en la colina de su hijo Fineas, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín.